Hola a todos y todas, soy Julia, profesora de Química del Centro de Estudios Luis Vives. En este vídeo os voy a dar las respuestas, o voy a intentar explicaros las respuestas del examen de Química de la modalidad de PC en la convocatoria extraordinaria de septiembre del 2024. Como siempre, podéis acceder a nuestros exámenes en nuestra web. Ya ahí veréis tanto el examen resuelto en PDF como el vídeo que estoy grabando ahora en próximos días. El camino es muy sencillo, nos vamos a la página de Luis Vives, nos vamos a inicio, pinchamos en recursos, nos vamos a exámenes resueltos y en exámenes resueltos pues nos vamos a exámenes resueltos selectividad PC UNED, septiembre 2024 y aquí tenemos el examen de química. Los criterios de evaluación y la estructura del examen es igual que la convocatoria ordinaria, es decir, 90 minutos, 3 partes, una de tipo test con 15 preguntas en las que solamente había que contestar a 10. Si se contestaba alguna más, pues no se corregía. Una segunda parte con 2 preguntas de desarrollo numeradas con el número 1 y 2 y solo se contestaba una de ellas. Y una tercera parte exactamente igual. 2 preguntas con numeradas del 1 al 2 y solo se podía contestar a una de ellas. Dicho las pautas generales, pues ahora vamos a ver lo que era el examen en sí mismo. Bueno, como siempre tenemos aquí las preguntas y luego más abajo nos encontramos ya con las soluciones. Y me voy a la parte de soluciones. En la parte 1, que es la de tipo test, empezamos con: en el ácido etanoico, que es el ácido acético, el estado o número de oxidación del carbono con hibridación sp3 y del carbono con hibridación sp2 respectivamente es -3 más 3, -4 más 4, más 3 menos 3 y -3 más 4. Bueno, esta pregunta voy a explicarla un poco. Entonces, para ello me voy a ayudar de la pizarra. En la pregunta me decían que cuál era la hibridación de los carbonos con hibridación sp3 y sp2 del ácido acético. El ácido acético, lo voy a poner en forma desarrollada, es este. Tenemos un carbono unido a 3 hidrógenos y luego un carbono unido a un oxígeno mediante un enlace carboxílico y a un OH mediante un enlace carboxílico. Si digo que lo pongo desarrollado, pues vamos a poner todos los enlaces. Vale. Este carbono es el que presenta hibridación sp3 y este otro carbono es el que presenta hibridación sp2. Bien. Esta pregunta a mí me sugirió, y a mis compañeros del grupo de profesores de química del centro, nos sugirió una serie de dudas. Por un lado, nosotros sabemos, porque lo hemos estudiado ya en la universidad, que los carbonos que presentan hibridación sp3 pueden tener, como este es más electropositivo, los hidrógenos son más electropositivos que el carbono, se dirigirían hacia él de tal manera que son 3 hidrógenos los que dirigen sus átomos hacia el carbono. Luego tendríamos aquí que el carbono sería -3. Y por otro lado, aquí este otro carbono es más electropositivo que los oxígenos y vemos que hay 2 aquí, 2 enlaces desde el carbono a este oxígeno y uno hasta aquí. Luego sería +3. Esta respuesta es correcta y de hecho la hemos marcado como la correcta. Ahora bien, en un nivel de alumnos que se están presentando en la universidad, siempre decimos que los números de oxidación del carbono son +4 y -4 en orgánica. ¿Por qué? Pues porque tenemos en cuenta este otro enlace. Más adelante veréis que este enlace no se tiene en cuenta porque este se lo cede a este carbono, se lo cede a este otro carbono y este al otro. Por lo tanto, no se tienen en cuenta. Pero esa es la duda. Como también estaba marcada la de +4 y -4, pues nos surgió la duda. Pero hemos optado por la que es correcta del todo y que es -3 más 3. Así que esa es la que aparece en nuestro examen resuelto. Bien, sigo con el examen.
Dice, indique la respuesta correcta respecto a reacciones entre compuestos orgánicos. Nos dice que la deshidratación de un alcohol puede dar un ácido carboxílico. No se puede producir un ácido mediante una deshidratación de un alcohol. Un éter puede obtenerse por condensación entre un ácido y un alcohol. No, lo que se obtiene es un éster, no un éter. La reacción entre una amida y un ácido carboxílico genera una amina. No, es al revés. Amina más ácido sí que nos da una amida. Así que ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 3. Indique la respuesta correcta respecto al compuesto y nos da un compuesto. Tiene 2 carbonos asimétricos con hibridación sp3, tiene un carbono quiral con hibridación sp2, tiene isomería óptica y tiene isomería geométrica. El compuesto es un ácido, pero yo lo voy a poner de este modo para que veáis que este carbono es asimétrico porque tiene 4 sustituyentes distintos entre sí y por lo tanto presenta isomería óptica. Es decir, el grupo H puede estar o bien a la derecha o bien a la izquierda. Luego, la isomería que tiene es óptica. Opción correcta, la marcada, la opción C. 4. Indique cuál de las siguientes declaraciones es incorrecta. Dice, según la teoría de bandas, la banda de conducción se encuentra semillena. Eso es correcta, puede estar semillena o llena. B, la longitud de un enlace covalente depende de los átomos que lo forman. Efectivamente, no es lo mismo la longitud de un enlace carbono-hidrógeno que de un enlace carbono-carbono. Cuando hierve el agua no se rompen enlaces covalentes, lo que se rompe son los puentes de hidrógeno que unen las moléculas de agua. Entonces creo que va a ser la última, pero aún así lo comprobamos. Los componentes iónicos como cloruro de sodio forman moléculas aisladas. Pues esa es incorrecta. 5. ¿Cuáles son los primeros números cuánticos para designar el orbital de mayor energía ocupado en el estado fundamental de un átomo InZ49? Vale, pues entonces, esto es muy sencillito. Lo único que tenemos que hacer es ponernos en nuestras hojas de exámenes el diagrama de Müller y llegar hasta 49. Lo voy a hacer para que lo veáis. Diagrama de Müller. Ya sabemos que empezamos por 1s, 2s, 2p, 3s... Uy, voy a borrar este de aquí. 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d y 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d y acabamos siempre con el 7s, aunque hay más. Vale, sabemos que el orden es, empezamos por aquí y vamos trazando estas líneas que son paralelas entre sí y vamos viendo cuál es la forma de ir llenando orbitales. Entonces, 1s2, 2s2, 2p6, ya sabemos que en cada orbital nos caben 2 electrones, tenemos un orbital s con 2 electrones, 3p con 6 en total, los d llegamos hasta 5 y así sucesivamente. Bueno, vamos por el 2p, que está aquí, luego nos va el 3s2, después del 3s el 3p6, nos pasamos al 4s2, no tenemos que olvidarlo, 3 de 10, 4p6 y voy contando porque ya he perdido la cuenta. Aquí van 10, hasta aquí van 20, 30, tengo 30, 36, tengo que continuar. Llegaríamos 36, 5s2, que ya vamos hasta 38. Sigo. Del 5s me paso al 4d10 y aquí ya van 48, solo me queda uno. ¿Quién? El 5p1 y acabaríamos aquí.
Luego los números cuánticos, efectivamente, el primero va a ser un 5 y el segundo un 1 porque es un orbital p. Vamos a comprobar que estén nuestras respuestas, que sí que lo está, pero bueno, lo comprobamos y efectivamente la opción B es la correcta. Bien, vamos a ver aquí. Dice, dadas las siguientes distribuciones electrónicas, I, 1s2, 2s2, 2i, 1s2, 2s2, p3 y 3i, 1s2, 2s2 y p6, solo una de las siguientes declaraciones es correcta. Indique cuál. Pueden representar átomos de un mismo elemento con diferente carga. Pueden representar átomos neutros de un mismo grupo de la tabla periódica. No pueden. Representan a átomos neutros de elementos diferentes y no permiten determinar el número de electrones de los átomos que representan. A ver, hemos marcado la C. Ya os digo que cuando hacemos un examen, pues evidentemente entre los profesores comparamos si nos hemos equivocado, que también lo podemos hacer, o qué es lo que pensamos y tal. Y esta pregunta nos sugirió dudas, no ya tanto la dificultad del ejercicio, porque pensamos que realmente sí que son elementos diferentes, sino por la redacción original de la pregunta. Si yo me voy arriba, que hemos tenido la precaución de mantener el original de la redacción, vemos que dice, dadas las siguientes distribuciones electrónicas, solo una de las siguientes declaraciones es correcta. Indica cuál. Dice, pueden representar a átomos de un mismo elemento con diferente carga. Pueden representar átomos neutros de un mismo grupo de la tabla periódica. No puede representar. Dios mío, esta frase no tiene mucho sentido. No pueden representar. Aquí hay un error. Entendemos que, oye, todos somos humanos, todos nos podemos equivocar. Y aquí hay un error que nos lleva a pensar que la opción válida de esta frase pudiera ser la que hemos puesto nosotros. No pueden, representan átomos neutros de elementos diferentes. Y por eso hemos optado por esa respuesta correcta. Ahora bien, como está mal redactada, pues no sabemos exactamente si es esta o si la intención del examinador cuando la puso fue otra la respuesta. Creemos que esta es la redacción correcta y por eso la hemos marcado como la que es la que se tendría que marcar. 7. Nos vamos al ejercicio 7. Dice, ¿cuál de las siguientes moléculas tendrá mayor momento dipolar? Bien, y entonces digo, nos dan los datos de electronegatividades. La del oxígeno me dice que es 3,44, la del flúor 3,98, la del carbono 2,55 y la del azufre 2,58. Bueno, pues para hacer esto, evidentemente, para saber cuál es el momento dipolar, lo que voy a hacer va a ser poner su estructura y a partir de ahí intentar de una forma bastante objetiva, digamos, haciendo los diagramas y tal, ver cuál es el momento dipolar. Venga, volvemos a nuestra pizarra. Voy a borrar aquí un poquito para que no se mezclen. Vale. Bueno, pues el primero que tenemos es cogemos el hexafluoruro de azufre. Azufre en el centro y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el flúor sobran un montón de electrones, pero en el azufre no. ¿Quién es más electronegativo? Evidentemente el azufre. Entonces, se van a establecer momentos dipolares desde el azufre hasta el flúor. ¿He dicho que era el más electronegativo evidentemente el azufre? No, es el flúor. El flúor es el elemento más electronegativo y además en los datos que nos han dado efectivamente lo corroboramos, 3,98. Bien, entonces, nos ponemos a hacer sumas.
Este y este vector tienen la misma dirección y mismo módulo en sentido contrario, luego se anulan. Este y este le pasa lo mismo y este le pasa lo mismo. Total, momento dipolar suma 0. Este compuesto es apolar. Vale. Me voy al difluor. Molécula formada por el mismo elemento, pues momento dipolar 0 también. Me voy al dióxido de carbono. Se establecen dos momentos dipolares, uno por aquí, desde el carbono hasta el oxígeno, sumamos y vuelta a ser 0. Y nos vamos al último. Azufre con oxígeno. Este es más electronegativo, el oxígeno. Luego aquí sí que hay un momento dipolar distinto de 0. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser la C. Bien, 8. Dice, según la ecuación de Arrhenius, y me da la ecuación, si mantenemos temperatura y concentración de reactivos constantes, la velocidad de la reacción, y me da varias opciones. Aumentará si la entalpía de reacción disminuye, disminuirá si la energía de activación disminuye, disminuirá si la energía de activación aumenta o aumentará si la energía de activación aumenta. Hemos dado como correcta la C por una sencilla razón. Mantenemos la temperatura constante, es decir, no hay variación en la temperatura. Luego, si aumentamos la energía de activación, va a disminuir la velocidad. ¿Por qué? Pues porque al aumentar la energía de activación, ponemos esta ecuación. ¿Qué ocurre si la temperatura no la modificamos? Es decir, se mantiene, pero aumentamos la energía de activación en estos casos. Pues vemos que si aumentamos esta parte de aquí, E elevado a menos EA partido por RT, disminuye. Y al disminuir, disminuye también el valor de la constante. Con lo cual, como la constante y la velocidad son directamente proporcionales, pues al disminuir la constante, disminuirá también la velocidad. Y ese es el motivo por el cual hemos escogido la respuesta C. 9. Dice, ¿cuál es el pH de una disolución reguladora que contiene ácido carbónico 10 elevado a menos 1 molar y hidrógeno carbonato de sodio 10 elevado a menos 2 molar? Nos dan los datos de la K sub B del hidrógeno carbonato, que es 2,3 por 10 elevado a menos 8, y nos dicen cuál es la fórmula del pH, para que la tengamos claro, cómo calcularlo. pH es igual a la P K sub A más el logaritmo de la concentración de B partido por la concentración de A, ¿vale? Es decir, la concentración de la sal partido por la concentración del ácido. Bueno, aquí necesitamos hacer cálculos. Ya sabemos que algunas preguntas de test no son tan fáciles de ver, sino que hay que hacer una serie de cálculos, que no es que sean difíciles, pero son un poquito laboriosos. Entonces, volvemos a nuestra pizarra. Bueno, nos ponemos la fórmula para tenerlo claro. Ponemos otras fórmulas que no vamos a necesitar, como es la de la P K sub A, que es igual a menos el logaritmo de la K sub A, y ponemos el valor de la K sub A, que va a ser el producto iónico del agua partido por la constante de basicidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos esta constante, este es un valor, tenemos el valor de la constante de la base, y la K sub B ya sabemos que es el producto iónico del agua, que es 10 elevado a menos 14. Necesitamos este valor. Bueno, pues lo calculamos. K sub A es igual a 1 por 10 elevado a menos 14 partido de 2,3 por 10 elevado a menos 8, que nos da 4,35 por 10 elevado a menos 7. A partir de este dato conseguimos la P sub A, que sería menos el logaritmo de 4,35 por 10 elevado a menos 7.
y esto da un valor de 6,36. Con esto, pues digo, logaritmo, vamos a hallar esto de aquí, logaritmo de la concentración de esta base, de esta sal, partido por la concentración del ácido. Va a ser el logaritmo de, bueno, voy a quitar el corchete que ya no hace falta, de 10 elevado a menos 2 partido de 10 elevado a menos 1, con lo cual es menos 1. Ya tenemos el dato de la pK, ya tenemos el dato de este logaritmo. Luego el pH va a ser igual a 6,36 menos 1, 5,36. Opción correcta, la A. Bien, 10. ¿Cuáles de las siguientes especies, cobre, hierro 2+, oro y plata más, reaccionarán con el dicobre en condiciones estándar? Y para ello nos dan los datos de los potenciales de reducción de las distintas especies. Las del cobre 2+, cobre 0,34, hierro 3+, hierro 2+, 0,77, oro 3+, oro 1,50, plata más plata 0,80 y dicloro 2 de cloruro 1,36. A ver, para que reaccionen de forma espontánea, la diferencia de potencial tiene que ser mayor de 0, eso ya lo sabemos. Entonces, como la reducción del cloro ya sabemos que es 1,36, solamente podrían reaccionar con este cloro de forma espontánea aquellas especies que tuvieran un potencial menor. En este caso, pues serían el cobre, el hierro y la plata. ¿Pero por qué no hemos escogido la plata? Pues porque evidentemente si el cloro se está reduciendo, la otra especie se tiene que estar oxidando. Entonces, cuando tenemos el cobre 2+, cobre, sí que se puede oxidar pasando de cobre a cobre 2+. Bien. En el caso del hierro 3+, hierro 2+, el hierro 2+, sí se puede oxidar a hierro 3+. En el caso del oro 3+ a oro, sí que se puede oxidar, pasando el oro a oro 3+, ya sabemos que la oxidación está perdiendo electrones, y en el caso de la plata sí que puede perder un electrón para pasar a plata más. ¿Qué ocurre? Que en el enunciado me están diciendo que las especies cobre, hierro 2+, oro y plata más. O sea, entendemos que damos por hecho que es la plata más la que se tiene que oxidar. Y claro, la plata más ya no puede perder más electrones, por lo tanto, las únicas que estarían dentro de la opción válida son el hierro 2+ y el cobre. Opción C. Bien, 11. Si las entalpías de formación estándar del oxígeno, del monóxido de carbono, del dióxido de carbono son 0, menos 110 y menos 393 kilojulios mol respectivamente, la entalpía de combustión de 1,5 moles de monóxido es... Lo primero que vamos a hacer es la reacción de combustión de este monóxido de carbono más oxígeno, que nos va a dar dióxido de carbono. Vale, es una combustión a medias, pero bueno. Y ajustamos. ¿Por qué voy a ajustar aquí un medio? Porque ya sabemos que la entalpía de formación del oxígeno es 0, con lo cual ese un medio no me molesta en absoluto. La entalpía de combustión va a ser entonces la entalpía de los productos menos la de los reactivos. Y en este caso sería producto menos 393 menos reactivo menos 110, conclusión, 293. Ahora bien, ...293 kilojulios. Ahora bien,
me está diciendo que es en 1,5 moles de este monóxido de carbono. Entonces digo que si un mol produce 200, esto es negativo, ojo, que se me ha pasado, en una combustión nunca puede ser endotérmica, siempre es exotérmica, son menos 283 kilojulios. Como nosotros lo que tenemos es 1,5 moles, pues vamos a saber la energía que se produce. Bueno, pues se produce realmente la opción C, menos 424,5 kilojulios. Bien. 12. Dice, para una reacción determinada la variación de entalpía y la variación de entropía son menos 35,4 kilojulios mol y menos 85,5 julios mol Kelvin, respectivamente. Indicar la respuesta correcta si el sistema se encuentra a una temperatura de 340 Kelvin. Bueno, esto lo que podemos hacer es unificar. Ya sabemos cómo se agrupan las entalpías y las entropías para determinar si una reacción es espontánea o no. Me adelanto un poquito, pero es que la respuesta correcta es esta, la reacción es espontánea. Las otras me está diciendo que absorberá calor, que la reacción no es espontánea o que el sistema está en equilibrio. Yo tengo esta fórmula estupenda que es la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Entonces sustituimos los datos, menos 35,4 kilojulios mol menos 340 Kelvin que me están dando y menos 85,5 por 10 elevado a menos 3, ahora lo explico, kilojulios mol Kelvin. Entonces, bueno, se nos van los Kelvin y nos van a quedar solo unidades de energía. Y el resultado final pues nos da menos 63,3 kilojulios mol, luego es menor que 0, luego es espontánea. Ojo lo de las unidades, es muy importante que pongamos las unidades. ¿Por qué? Porque es lo que comentaba, la entalpía se da en kilojulios mol mientras que la entropía en julios. Entonces, si yo no hubiera multiplicado por 10 elevado a menos 3, es decir, si no hubiera pasado esta cantidad a kilojulios, me hubiera dado un valor diferente. Así que hay que tener en cuenta siempre las unidades. Bien, ejercicio 13. Teniendo en cuenta que la velocidad de la reacción de Haber-Bosch para la síntesis de amoníaco se triplica al triplicar la concentración de hidrógenos, manteniendo constante la concentración de nitrógenos, indicar la respuesta correcta. Nos dice la primera que la reacción es de orden 0 respecto al reactivo de nitrógeno, que podemos decir que el orden total de la reacción es 3 en la respuesta B, que la reacción es de primer orden respecto al reactivo hidrógeno y que la reacción es de tercer orden respecto al reactivo hidrógeno. La correcta es la C porque nos están diciendo que si se triplica, para la síntesis del amoníaco se triplica al triplicar la concentración de hidrógenos, es decir, cambia la misma proporción la velocidad que la concentración. Como triplicamos la velocidad y triplicamos la concentración, eso quiere decir que es 1 a 1, por lo tanto es de primer orden. 14. Dice, dada la siguiente reacción, cuya constante es tal, para una determinada temperatura que se desconoce, se introducen 2 moles de nitrógeno y 1 mol de oxígeno en un recipiente a dicha temperatura. ¿Cuál será el valor de la K sub P de la reacción ajustada en el equilibrio, considerando que se cumple la ley de los gases ideales? Y nos da la ecuación de los gases ideales. Y nos da como datos también la relación que hay entre la K sub P y la K sub C y la constante de los gases. Pues evidentemente la respuesta correcta es la C, porque si nos damos cuenta la reacción nos las han dado sin ajustar. Si nosotros ajustamos la reacción, decimos que 1 mol de nitrógeno más 1 mol de oxígeno nos da 2 moles de monóxido de nitrógeno. Entonces, los moles de los productos son 2, los moles de los reactivos vuelven a ser 2, por lo tanto la variación de moles es 0 y aplicando esta formulita nos damos cuenta que algo elevado a 0 es 1, por lo tanto la K sub P será igual a la K sub C. Respuesta correcta, la C.
Y luego ya por último, partiendo de 100 mililitros de una disolución acuosa de clorhídrico con una concentración de 0,5 gramos mililitros, ¿qué volumen de agua habrá que añadir para transformarla en otra de concentración 0,2 gramos mililitros? Bueno, pues volvemos a nuestra pizarra y hacemos cálculos. Esto es una fórmula que la vamos a utilizar en muchas ocasiones. Decimos volumen por la masa va a ser igual al volumen final por la masa final, por la molaridad final, perdón, no masa. Entonces, si yo parto de 100 mililitros y una concentración de 0,5 gramos mililitros y buscamos otro volumen y 0,2 gramos mililitros, el volumen al final será 100 mililitros por 0,5 gramos mililitros y partido de 0,2 gramos mililitros. Esto lo quitamos con esto, nos queda solo volumen y nos da 250 mililitros. Ojo, nos está diciendo en la pregunta, volvemos a leerla, partiendo de 100, ¿qué volumen de agua habrá que añadir? Como tenemos que llegar a 250 y partimos de 100, pues serían 250 menos 100, 150 mililitros. Así que la respuesta correcta es la B. Hay que tener cuidado y no marcar la C porque nos haya salido 250. Ojo, hay que leer bien las preguntas. Bueno, terminada la parte 1, vamos a continuar con la siguiente. Parte 2. Dice 9,6 gramos de sulfuro de hierro, 3 se añaden a 600 mililitros de agua, nos dan los datos de masa relativa del hierro y del azufre y oxígeno y nos preguntan que calculemos la concentración de sulfuro de hierro 3 de la mezcla, que calcule los moles de cationes hierro en disolución y valor de la constante de equilibrio o producto de solubilidad de la sal en disolución a 20 grados centígrados, sabiendo que la solubilidad del sulfato de hierro es 23,98 gramos en 100 mililitros a 20 grados centígrados. Nos vuelven a preguntar que indique la naturaleza de los enlaces existentes en el sulfato de hierro 3 y el estado de oxidación de cada uno de sus átomos. Y por último, que qué ocurre si aumentamos la concentración de protones hasta un pH ácido y añadimos un anillo de plata metálica pura a la mezcla problema. Justifique las respuestas suponiendo condiciones estándar y nos dan los potenciales de reducción. Vemos que es una pregunta en donde hay varios temas. Bueno, esa es la forma actualizada de hacer preguntas, es decir, nos pueden preguntar de temas relacionados, por ejemplo, estequiometría, redox, cosas que hemos visto a lo largo del curso, ¿de acuerdo? Bien. Los cálculos están bien hechos, entonces simplemente es comentaros las soluciones. En el apartado A, como partimos de 9,6 gramos de sulfato de hierro, lo único que hacemos es que calculamos la masa molecular, calculamos el número de moles a partir de esa masa que nos han dado y de la masa molecular, nos dan 0,024 moles y a partir de ahí calculamos la concentración, ya que sabemos el número de moles y el volumen. Por lo tanto, concentración molar 0,04. En B, pues nos piden que calculemos el número de moles de hierro 3 más y la constante de solubilidad. Y nos dan que la solubilidad del sulfato de hierro 3 es 23,998 gramos en 100 mililitros. Bueno, hacemos el equilibrio de solubilidad del sulfato de hierro 3. Con los moles del apartado anterior y por estequiometría comprobamos que un mol de sulfato de hierro 3 son 0,024 moles de sulfato, que es lo que tenemos realmente. Si nos dan 2 moles de hierro 3 más, ¿cuántos vamos a obtener? Pues justo el doble, 0,048. A partir de ahí calculamos la constante de solubilidad, que sabemos que es la concentración de los iones que se han disuelto. Por un lado la concentración de hierro 3 más y por el otro lado la concentración de sulfatos. Total, nos sale 108 por S elevado a la quinta. La solubilidad en mol litros, pues hacemos un factor de conversión y ya está. 0,6 mol litros. Y la constante de solubilidad, 8,4. En el apartado C, recuerdo que nos dicen que digamos la naturaleza de los enlaces que existen en el sulfato. Aquí ya nos estamos poniendo de una manera más amplia, nos están haciendo preguntas que incluso pueden llevarnos hasta los temas de enlaces. Pues no hay ningún problema para ello.
Cogemos y decimos sulfato de hierro, ponemos la estructura de Lewis y vemos que hay un carácter de enlace iónico en el caso de las uniones del hierro 3+ con los grupos sulfato, y dentro del grupo sulfato vemos que hay entre el azufre y el oxígeno, pues tenemos enlaces de tipo covalente. Los estados de oxidación serían +3 para el hierro y +6 para el azufre, siendo -2 en el caso del oxígeno. ¿Qué ocurre si metemos protones en la reacción? Pues que esos protones van a reaccionar con los sulfatos, al igual que la plata, y entonces en un lado se van a formar ácido sulfúrico y por otro lado sulfato de plata. De esta manera aumenta la solubilidad en medio ácido. El ejercicio 2 dice, tenemos una botella de ácido sulfúrico del 98% de concentración en masa y densidad 1,84 gramos mililitros. Nos da las masas relativas y nos pide que calculemos la concentración en mol-litros del ácido sulfúrico en la botella. Bueno, en un litro, pues calculamos la masa, hacemos por un factor de conversión, un litro son 1000 mililitros, como tenemos que es la densidad 1,85, pues entre un mililitro por 98 que pesa el ácido sulfúrico, y nos da, sí, efectivamente, el 98%, 98 gramos, es que coincide el 98% con la masa del ácido sulfúrico. 98 gramos que tenemos en 100 gramos, pues entonces 1803,2 gramos. De ahí sacamos el número de moles y como partimos de un litro, pues la molaridad será 18,4 molar. Si cogemos una cantidad de una botella de ácido sulfúrico, una microlitro, y lo diluimos en 45 de agua, ¿cuál será el pH de la disolución resultante? Bueno, pues lo cogemos, vemos el volumen que hay, el volumen total serían 46, vemos que tenemos una concentración inicial de 18,4 y la misma fórmula que hemos aplicado en el ejercicio de tipo test, en el último, pues lo aplicamos aquí. Concentración final por el volumen final va a ser igual a la concentración inicial por el volumen inicial. Despejamos esa concentración final, ponemos los datos que tenemos y nos sale 0,4 molar. El ácido sulfúrico es un ácido fuerte y nos están preguntando por el pH. Entonces, como es un ácido fuerte, quiere decir que se disocia por completo. Por lo tanto, para calcular el pH, que sabemos que es el menos el logaritmo de la concentración de protones, como nos da 2 protones, multiplicamos esa concentración por 2, luego hacemos el menos el logaritmo de 0,8 y nos da que el pH es 0,1. La pregunta C nos dice que escribamos la estructura de Lewis del catión ácido que forma el protón con una molécula de agua e indique su geometría electrónica de dominios o de pares electrónicos y su geometría molecular. Bueno, el catión ácido que se forma al unir el protón con el agua va a ser el oxonio, antes llamado hidronio, pero que ahora se prefiere llamar oxonio. Vale, pues ya sabemos la estructura de Lewis. ¿Cuál sería? La geometría electrónica, pues que depende del número total de dominios electrónicos, enlaces y pares libres alrededor del átomo central. Entonces el oxígeno tiene 4 dominios electrónicos, 3 que están unidos a 3 enlaces o H a los distintos hidrógenos y un par de electrones no enlazante. Y la geometría, por lo tanto, electrónica es tetraédrica. Sin embargo, la geometría molecular es trigonal piramidal, del tipo AB3E. E está indicando el par libre. Por último, nos pide que cuál es la reacción que tiene lugar si añadimos ácido sulfúrico a 1-butanol o butan-1-ol y calentamos la mezcla. Nos dice que escribamos el producto con la fórmula molecular y nombre según IUPAC y el nombre de la reacción. Bueno, yo lo he puesto primero en desarrollo para que tengáis claro quién es el 1-butanol, 1, 2, 3 y 4, con un alcohol, ácido sulfúrico, lo calentamos y se va este OH con uno de los hidrógenos del carbono adyacente al que contiene el OH y se forma un doble enlace. Nos da el but1-eno. La forma semidesarrollada sería esta de aquí. Y la explicación, se obtiene el bután 1-ol, se va o el but 1-eno
se va a obtener a partir del el butanol, 1-butanol con ácido sulfúrico, y se obtiene mediante una reacción de deshidratación. Es una reacción de eliminación en donde se ha producido una deshidratación. ¿Por qué? Porque nos sale una pequeña molécula que es de agua. Y por último la parte 3. En la parte 3 dice el primer ejercicio, tenemos 2 cubas o celdas electrolíticas montadas en serie. La primera contiene una disolución de nitrato de zinc y la segunda contiene una disolución de nitrato de cobre. Nos dan las masas relativas del cobre y del zinc, nos dice cuál es la ley de Faraday y nos dan la constante de Faraday, 96.500 coulombios mol, ¿de acuerdo? Nos pide que calculemos la intensidad de corriente y la carga que atraviesa las cubas en 15 minutos, sabiendo que en ese tiempo se depositan 5,03 gramos de cobre metálico en segunda cuba, que calcule la masa de zinc metálico que se depositará en la primera cuba tras 10 minutos de paso de una intensidad de corriente 9,84 amperios. Si se para el paso de corriente y se añade cobre metálico en la cubeta de nitrato de zinc, habrá una reacción química y nos pide que justifiquemos la respuesta asumiendo condiciones estándar, y para ello nos da los potenciales de reducción del zinc y del cobre. Y por último nos pide que las cubetas están revestidas de poliamida, un tipo de polímero que se forma por reacción entre grupos carboxílico y grupos amina, y nos dice que escribamos la reacción entre los dos compuestos genéricos que contienen uno u otro grupo respectivamente. Vale, pues para hacerlo primero, es decir, para calcular la intensidad, lo que vamos a utilizar es, primero hacemos la reacción que tiene lugar, y vemos que vemos que el cobre se va a reducir para pasar a cobre metálico, y utilizamos la expresión de Faraday en donde despejamos, tenemos que la masa es igual a la intensidad por el tiempo transcurrido de esa carga por la masa atómica relativa partido por el número de electrones que se están moviendo y por el Faraday. Despejamos la intensidad de ahí, sustituimos datos y nos da 16,98 amperios. ¿Cuál sería esa carga al final? Pues la intensidad por el tiempo, 900 segundos, porque el tiempo lo pasamos a segundos, y nos da 15.282 coulombios. He puesto aquí otro modo de resolverlo, si estáis más cómodo con ello, calculando los moles de cobre, y como un mol de cobre son 2 moles de electrones, pues luego a partir de ahí podéis calcularlo y nos da aproximadamente igual. Las diferencias es por los decimales que hemos utilizado en la calculadora en los cálculos pertinentes. En el B nos pedía que calculáramos la masa de zinc. Pues hacemos lo mismo con el nitrato de zinc y utilizamos la misma fórmula de Faraday obteniendo aproximadamente 2 gramos. Este caso es muy sencillito. C. Si se para el paso de corriente y se añade el cobre metálico en la cubeta de nitrato, ¿habrá reacción? Bueno, pues tenemos que ver qué es lo que está pasando. Decimos, el nitrato de zinc más el cobre nos da nitrato de cobre más zinc. Según esta reacción, el zinc se reduce y el cobre se oxida. Pero si vemos los datos que nos están dando de potenciales, el potencial estándar del zinc, de reducción del zinc, es menor que el potencial estándar del cobre. Entonces, en este caso, el zinc no se podría oxidar. No podría oxidar al cobre porque no se puede reducir, porque vemos que el potencial estándar del zinc de reducción es menor que el del cobre, y sabemos siempre que cuando tenemos dos potenciales de reducción, el que está en el cátodo, es decir, el que se está reduciendo, es el que tiene el potencial mayor. Por lo tanto, la reacción no se producirá. Y lo último, como tenemos que utilizar dos reactivos genéricos, pues en uno ponemos un ácido, en el otro ponemos una amina, y ¿cuál es el resultado? Una amida más agua. Vuelve a ser una reacción de condensación porque se hace un compuesto orgánico, nos sale un compuesto orgánico de la unión de dos y una molécula pequeñita de agua. Y ya en el ejercicio 2 dice, dada la siguiente reacción genérica, A más D para dar C, nos piden que calculemos su constante de velocidad si la reacción es de orden 2 con respecto a A y de orden 1 con respecto a D, siendo la velocidad de reacción 5 por 10 elevado a menos 2 mol litro segundo.
cuando la concentración de A es 0,1 mol litro y la de D 5 por 10 elevado a menos 1 mol litro. En B nos pide que cuál será el producto de la reacción. C, si A es 2-cloro-3-etilbutano y D es hidróxido de sodio. En C me dice que cuánto tiempo se necesita para conseguir 4,5 por 10 elevado a menos 1 mol litros de C, si la velocidad de reacción se mantiene constante a 5 por 10 elevado a menos 2 mol litro segundo. Y en D nos preguntan que indique la naturaleza de los enlaces existentes en el hidróxido de sodio y el estado de oxidación de cada uno de sus átomos. Bien, nos está diciendo, en A nos pide que calculemos la velocidad, nos da los datos, hacemos la reacción y vemos que A es de orden 2 y D es de orden 1. Por lo tanto, la velocidad será una constante K por la concentración de A al cuadrado y por la concentración de D. Despejamos la constante, que eso es lo que nos piden, y como tenemos el resto de datos, pues es simplemente sustituir y utilizar la calculadora. En B me está diciendo que cuál será el producto de reacción C si A, que es el 2-cloro-3-etilbutano, y D es el hidróxido de sodio. Bueno, he puesto la reacción, un inciso pequeño. Si yo pongo 2-cloro-3-etilbutano, pues doy por hecho que tengo una cadena larga de 4 carbonos con un grupo etil y en el carbono 3 y en el carbono 2 un cloro. Efectivamente, yo lo podría haber puesto también como pentano. ¿Por qué? Pues porque la cadena que nos sale más larga es de 5, pero en vez de tener en el sustituyente en el carbono 3 un etil, tendríamos un metil. Bueno, da lo mismo porque el compuesto es el mismo. Entonces, lo unimos al hidróxido de sodio y nos va a dar una reacción de sustitución en donde se cambia ese cloro por el sodio y bueno, se quita ese cloro y se sustituye por un grupo OH y entonces nos va a dar un alcohol al final. Según la expresión, porque en el apartado C me está pidiendo la velocidad de la reacción, es decir, cuánto tiempo se necesita para conseguir esta velocidad, esa concentración de C, si la velocidad de la reacción se mantiene constante. Bueno, pues utilizamos la expresión de la velocidad, en donde vemos que hay una variación de la concentración, en este caso de C, partido por la variación del tiempo. Entonces, despejamos esa variación del tiempo y será la variación de la concentración partido por la velocidad. Sustituimos datos y nos da 0,9 segundos, que son los necesarios para obtener una concentración de 4,5 por 10 elevado a menos 1 mol litro de C. Por último, nos dice que cómo son los enlaces en el hidróxido de sodio. Bueno, pues la unión entre el sodio y el oxígeno se hace mediante un enlace iónico y entre el oxígeno y el hidrógeno se hace mediante un enlace covalente. Y los números de oxidación que están aquí sería para el sodio más 1, para el oxígeno menos 2 y para el hidrógeno más 1, puesto que está unido al oxígeno. Y bueno, pues hasta aquí ya el examen. Ha sido larga la explicación porque consideraba que tenía que explicaros sobre todo las preguntas de tipo test, que eran un poco más laboriosas, pero espero que os haya ayudado esta explicación y nos veremos en los próximos exámenes. Hasta pronto.